¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. ¿Es cierto que las mujeres en la Edad Media eran consideradas algo así como un hombre incompleto? Como al parecer la consideraban los griegos en la Antigüedad Clásica. ¿Es cierto que las mujeres estaban oprimidas y excluidas de todas las decisiones que las afectaban en esa época, en la Edad Media? Bueno, cabe preguntárselo y cabe responder a estas preguntas porque esto está en el imaginario colectivo. Esto está en las redes, en los medios, en las películas, en libros, etcétera, etcétera, etcétera. Por todos lados están estas ideas de que la mujer era considerada poco más que un animal, por decirlo de forma grosera y brusca. Hoy vamos a analizar este tema de la mano de Regine Pernoud, que escribió un libro sobre estos asuntos denominado La mujer en el tiempo de las catedrales. Y también esta prestigiosa historiadora medievalista francesa es conocida por otros libros como Para acabar con la Edad Media, como quien dice, para acabar con la leyenda negra, con los mitos que se han tejido sobre la Edad Media, Leonor de Aquitania, otro de los libros, y La Reina Blanca de Castilla. En La mujer en el tiempo de las catedrales, Pernoud propone una revisión crítica de la imagen tradicional de la mujer medieval. Su objetivo es desmontar mitos y leyendas negras que presentan a la mujer medieval como pasiva, excluida, oprimida, sin influencia social, mostrando en cambio una realidad mucho más compleja, mucho más rica, mucho más matizada sobre el papel de la mujer en la vida religiosa, económica y cultural de la Edad Media. Bien, la tesis central de este libro es que la mujer medieval participó muy activamente en la vida pública y privada de su tiempo, con grados de autonomía y responsabilidad que han sido exageradamente subestimados por interpretaciones posteriores. Pernoud sostiene que muchas de las restricciones que se asocian con la Edad Media son en realidad producto de lecturas anacrónicas o de transformaciones posteriores. Porque lo cierto es que durante los siglos XI a XIII, el periodo de las grandes catedrales, donde se construyeron las grandes catedrales medievales, las mujeres gozaron de espacios significativos de poder, capacidad de decisión y acción. Esto lo dice Pernoud en su libro. Y ella basa su análisis en una amplia gama de fuentes, con una metodología interdisciplinaria que la lleva a cruzar documentos escritos como registros notariales, judiciales, testamentos, crónicas, geografías, con la lectura de esculturas, vitrales y la arquitectura gótica. Esto le permite a Pernoud reconstruir prácticas cotidianas y roles sociales que la historiografía clásica ha dejado de lado y de las cuales nuestra experta extrae una sólida evidencia de la visibilidad, poder y autonomía económica y social, por supuesto, de la mujer medieval en el espacio público y privado. En el capítulo dedicado a la familia, Pernoud muestra que las mujeres podían ser propietarias, testar, o sea, hacer testamentos, administrar bienes, y especialmente en contextos urbanos y en familias de clase media alta. El matrimonio no siempre implicaba pérdida total de derechos, existían dotes, acuerdos prematrimoniales, capitulaciones y otros mecanismos legales que protegían los intereses femeninos. Además, la autora subraya la importancia de la mujer en la transmisión del patrimonio y en la gestión doméstica como forma de poder real y cotidiano. Contrario al estereotipo de la mujer recluida en el hogar, que se dedicaba a bordar o tocar el laúd, como a veces vemos en las películas, Pernoud documenta la
presencia femenina en oficios urbanos, talleres, mercados. Las mujeres trabajaban como artesanas, como comerciantes, como lavanderas, como curanderas y en algunos casos incluso como jefas de taller, participando en gremios o en las redes comerciales familiares. La autora distingue entre trabajo rural y urbano, mostrando que la visibilidad económica femenina era mayor y más documentada, sobre todo más documentada en la ciudad que en el campo. Porque claro, en el campo era más difícil conservar documentos de hechos que habían ocurrido ahí, porque además, bueno, estaba todo un tema de que había mucha gente que no sabía leer y escribir, hombres y mujeres. Pero bueno, tampoco es inexistente la información que hay respecto a la mujer en el campo. La dimensión religiosa es central en este libro. Pernú examina la vida conventual, la piedad laica y las formas de religiosidad femenina. Aunque para muchos sea una novedad, las mujeres encontraron en la Iglesia espacios de autoridad espiritual y cultural, como abadesas, fundadoras de conventos, mecenas de obras religiosas y promotoras de la devoción. La autora también analiza la figura de las santas y las místicas no como excepciones marginales, sino como manifestaciones de una presencia femenina influyente en la vida religiosa y simbólica de la época. Un caso bastante insólito, que yo lo traigo de otra fuente, y que demuestra claramente el poder de las mujeres en la Edad Media, es el caso de la abadesa de las Huelgas, sobre este caso escribió nada más ni nada menos que San José María Escrivá Balaguer, fundador del Opus Dei, una densa y documentada monografía. El libro trata sobre una abadesa que en el siglo XII ejerció una jurisdicción cuasi episcopal, legítima, por supuesto, reconocida y defendida por diversos instrumentos legales y por el apoyo real en algunos momentos clave. La autoridad de esta mujer no fue mera apariencia, implicó competencias judiciales, administrativas y espirituales sobre un territorio concreto, generando tensiones, por supuesto, con la jerarquía episcopal, pero también acuerdos y reconocimientos formales. Pero volvamos a Pernú, al libro de Pernú. La historiadora francesa documenta casos en los que las mujeres ejercieron funciones públicas o influyeron en importantes decisiones políticas o económicas en su tiempo. Viudas regentes, damas de alto linaje, podían administrar señoríos, negociar alianzas, ejercer patronazgos. Aunque la estructura patriarcal limitaba ciertos accesos, la práctica cotidiana ofrecía vías de poder indirecto y efectivo que la historiografía tradicional ha minimizado. Un capítulo importante del libro de Pernú está dedicado a la iconografía y arquitectura gótica. Pernú interpreta esculturas, vitrales y escenas litúrgicas para mostrar cómo la mujer aparece representada en roles diversos: madre, reina, santa, trabajadora. Estas representaciones no solamente reflejan ideales, sino que también legitiman la presencia de mujeres concretas en la sociedad. La piedra de las catedrales y el vidrio de los vitrales funcionan como testimonios simbólicos de una presencia femenina visible, reconocida y celebrada en el espacio público. Basada en fuentes sólidas y comprobables, Pernú critica las lecturas anacrónicas del siglo XIX que proyectan sobre la Edad Media una imagen de retroceso para la mujer. Sostiene además que muchas interpretaciones modernas han leído la documentación con prejuicios y han ignorado evidencias de autonomía femenina. Su trabajo es en esencia una llamada a revisar métodos y a incorporar fuentes menos obvias para reconstruir una historia más fiel a la complejidad de la sociedad medieval. Muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? Primero se caen anacronismos y segundo se simplifica toda la realidad. Ah, no, los medievales eran todos brutos.
Y si eran todos brutos, ¿cómo se explica la Sainte-Chapelle? Una belleza increíble la Sainte-Chapelle. ¿Y cómo podían ser tan brutos unos tipos que hicieron una iglesia de esa belleza? Bien, La mujer en el tiempo de las catedrales es una obra que revaloriza entonces la presencia femenina en la Edad Media, desafía estereotipos y demuestra que entre los siglos XI y XIII las mujeres participaron activamente en la economía, la religión y la vida pública, y que su visibilidad está inscrita tanto en documentos como en piedra y en vidrio. Este libro invita entonces a repensar un poco la Edad Media, no como un periodo de exclusión, sino como una época de roles complejos y cambiantes que merecen una lectura atenta y libre, como decíamos, de anacronismos. El libro abre caminos para investigaciones posteriores que profundicen en las experiencias de las mujeres de todos los estamentos y regiones. ¿Por qué comentamos hoy esto? Bueno, como decíamos al principio, porque los mitos y las leyendas negras sobre la mujer en la Edad Media están en el imaginario colectivo, ¿verdad? Pero además porque, casualmente, cuanto más influida por el pensamiento católico estuvo la sociedad, más libre y poderosa fue la mujer. Y esto es así porque fue el cristianismo quien promovió el reconocimiento de la igualdad en dignidad de hombres y mujeres, sin dejar de reconocer, por supuesto, las diferencias obvias, evidentes entre sexos. Las mujeres de la Edad Media tuvieron mucho más poder y protagonismo que el que se reconoce. Sin embargo, a medida que avanzó la secularización y el Renacimiento popularizó la visión de la sociedad que tenían los griegos y los romanos, ese protagonismo y ese poder se diluyó. El machismo del siglo XIX, desde donde critican a la Edad Media, desde donde empieza una crítica feroz a la Edad Media, es tremendo. Y por ejemplo, no hubo institución más machista en el siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX, quizá casi hasta el siglo XXI, no hubo institución más machista que la masonería, por ejemplo, por poner un solo ejemplo. Está lleno de escritores que no eran católicos, que eran paganos, que adherían a distintas ideologías y que eran absolutamente machistas. Eso se puede revisar y se puede ver en muchos lados. Hoy vivimos en un tiempo en el que mucho se cacarea sobre los derechos de la mujer, y sin embargo, abundan las mujeres oprimidas por la propia ideología de género que dice defenderlas, porque esta ideología censura abiertamente a aquellas personas que deciden libremente casarse jóvenes, formar una familia numerosa, dedicarse a las tareas domésticas o educar a sus hijos en el hogar. Claro, así andan después, ¿no? Las feministas, solas, resentidas, amargadas, desesperadas. Mientras tanto, puedo dar fe que en el ambiente que me muevo, conozco mucha gente que va a las parroquias, etc. Yo veo con frecuencia mujeres católicas con problemas como todo el mundo, pero felicísimas, que viven plenamente su fe y su vocación de esposas y de madres. ¿Acaso estoy proponiendo volver a la Edad Media? No, es imposible. Además, no se puede retroceder en el tiempo. Pero sí estoy proponiendo un retorno de la sociedad a Cristo. Como decíamos ayer, en la fiesta de Cristo Rey, el hombre debe volver a Cristo, debe volver a esa idea, a ese ideal de que Cristo reine sobre las sociedades, porque solo cuando Cristo reina sobre las sociedades y en los corazones de los ciudadanos, las naciones se vuelven capaces de reconocer plenamente la dignidad de cada persona, hombre o mujer, hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar hoy. Si te gustó el contenido, puedes darle me gusta, puedes suscribirte, activar la campanita, reenviarlo a tus amigos. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.